Bien, mi querido, les invito a buscar en su Biblia en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, allá en el capítulo 1. Primera a Timoteo, allá en el capítulo 1, vamos a considerar hoy, en una forma especial, el tema que tiene que ver con consideraciones en el ministerio, consideraciones en el ministerio. Mira conmigo, por favor, en Primera Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12. Primera Timoteo en el capítulo 1, versículo 12. Mira lo que el apóstol Pablo escribe a este joven Timoteo. Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién es el que lo fortaleció a Pablo? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel, ¿qué? Poniéndome en el ministerio. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto, Señor, tu palabra. Queremos pedir, buen Señor, tu dirección y también tu cuidado. Queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas y que hables, Señor, a nuestras vidas. Utilice, Señor, mis labios para compartir en el día de hoy tu palabra. Oramos, pues, a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Timoteo era un hombre joven con una responsabilidad pesada. En aquel tiempo no habían cursos de teología pastoral, no habían cursos en la media, en la internet. Hoy tenemos tanta información, tantos recursos de capacitación, que no seríamos capaces de asimilar toda la información que hay. Timoteo tiene una gran responsabilidad, está en Éfeso. Y Pablo tiene que animarle, y lo veíamos en el estudio anterior, porque Pablo tiene luchas en su personalidad. Aún está muy joven y muchos consideran no tiene esa experiencia en el ministerio. Pero Pablo escribe esta carta porque él quiere animar a este joven. Quiere animarlo en su fe. Déjame decirte algo. Timoteo es un joven, pero tiene excelente testimonio. Por favor, abre tu Biblia en el libro de Filipenses, allá en el capítulo 2. Y quiero que observes el comentario que hace el apóstol Pablo de este joven, Timoteo. Mira, Filipenses, allá en el capítulo 2. Libro de Filipenses, allá en el capítulo 2. Mira lo que dice el verso 19. Dice Filipenses capítulo 2, verso 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mira el verso 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Son pocas las personas que tienen realmente interés en otros. Dice Pablo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Qué interesante comentario hace el apóstol Pablo de quién? De este joven Timoteo. Sinceramente se interesa por nosotros. Y Pablo, volviendo a 1 Timoteo, al escribir esta carta, quiere animar a este joven. Y en cierta forma nos anima a todos nosotros. ¿Animarnos en qué forma? En el servicio, en el ministerio. Servir al Señor, ministerio, no son las cosas que yo hago para Dios. Es lo que Dios hace, ¿qué? A través de mi vida. A veces nos jactamos que fui, que vine, que hice y que hablé. Queridos, el verdadero ministerio es lo que Dios hace a través de nuestras vidas. Porque es muy fácil hacer cosas y buscar la gloria del hombre. Y quiero que observes 3 consideraciones para el ministerio, para el servicio, que creo que son vitales, importantes en nosotros. La primera consideración es que el ministerio, escúcheme bien, el ministerio siempre será un gran privilegio. El ministerio siempre será un gran privilegio. Me encanta el versículo de 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Déjame decirte algo, si hoy estás en el Evangelio,
si hoy conoces a Cristo como tu Salvador personal, si el Señor te ha utilizado de alguna forma en predicar el Evangelio, si Dios te ha utilizado, no es por tu mérito ni tu capacidad, es porque Dios ha tenido de ti, ¿qué? Gracia y misericordia. Lo primero que debemos considerar en el ministerio, que el ministerio es un privilegio de la gracia de Dios. El gran privilegio de servir a Dios en esta tierra. El apóstol Pablo sabía muy bien que si él había tenido esa oportunidad en esta tierra, había sido ¿por qué? Por la gracia de Dios. ¿Sabes qué? Y es interesante, Pablo dice, el gran privilegio. Por su gracia, Pablo sabía que había sido elegido por Dios. Es interesante, si miras conmigo en capítulo 1 de Timoteo, versículo 12, Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo reconoce que si él está en la obra, fue por el llamado de Dios. Si tú miras versos 14 y 15, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? En este mismo capítulo, que él fue un perseguidor, que él fue un injuriador, que él maltrató al pueblo del Señor. Dice el verso, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice palabra fiel y digna. Dice Pablo, pero yo fui recibido, verso 16, a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos, su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Un gran predicador? ¿Un gran evangelista? Fue el perseguidor más grande que la iglesia tuvo. Es por eso que en Gálatas capítulo 1, verso 15, Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. ¿Quién le predicó el evangelio a Pablo? Sabemos que fue testigo de la lapidación, de la muerte de Esteban. Pero nadie le presentó las 4 leyes o las 5 leyes de Dios. Nadie le presentó el evangelio, sino que de un momento a otro, en una forma soberana, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 26, tiene un encuentro personal ¿con quién? Con Cristo Jesús. Soberanamente el Señor del cielo se encuentra con Pablo y le dice, Saulo, Saulo, ¿qué? ¿Por qué me persigues? Y en ese punto él tuvo su punto de gracia, su cambio. A veces Dios ha utilizado un evangelista. A veces Dios utiliza un folleto. Yo recuerdo hace años atrás, estando en Villa del Parque, hicimos una actividad evangelística, trajimos el show infantil, presentamos el evangelio, hicimos 2 presentaciones un día domingo, hubo gente, vino gente, hubo música, ninguna decisión. Y alguien tomó un folleto, lo arrugó y lo tiró debajo de un banco de una plaza. Una semana después, un niño encuentra debajo del banco de la plaza un folleto. Se lo lleva a su madre. Y su madre, al leer ese folleto, conoce a Cristo como su Salvador personal y un par de semanas después llega a la iglesia. ¿No fue el gran show? ¿No se convirtió ahí? En un folleto que alguien tiró y lo dejó y el viento lo escondió bajo un banco y un niño creyendo que era algo especial lo recoge, lo lleva a su madre y se convierte. Dios es soberano. Es por eso que Pablo dice, porque me tuvo por fiel. Pablo sabe que el Señor le había llamado. ¿Recuerdas ese momento en tu vida? Y si Él te llamó, es interesante el privilegio, el ministerio es un privilegio. Es algo que Dios me concede y lo concede por su gracia. Y por su gracia yo he sido ¿qué? Elegido. En segundo lugar, es interesante ver que por su gracia también usted y yo somos equipados. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 lo siguiente. No descuides, ¿qué cosa? El don que hay en ti. Timoteo, al igual que todos los creyentes, habían recibido por lo menos ¿qué? Un don espiritual. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 11, que todos nosotros por lo menos hemos recibido un don, cada uno en particular, como el Espíritu Santo quiso. ¿Lo sabes cuál es? El Señor te ha elegido.
Y el Señor también nos ha enviado, mis queridos. Creo que Dios nunca nos lleva a un lugar a hacer un ministerio si primero Él no nos equipa. Ahora, no nos equipa con todas las cosas para poder hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque sería muy fácil confiar en ¿quién? En nosotros. Cuando Dios me trajo acá a Australia, que me trajo por motivos de salud de uno de mis hijos, mi gran pregunta era, Señor, ¿qué voy a hacer en Australia? Por años me había preparado y ya por 10 años había fundado una iglesia en mi país, la Iglesia Bautista La Gracia de Dios en el sector de Recoleta. Y luego me venía acá en el 2000 sin saber qué iba a ocurrir con mi vida. Y había preguntas, Señor, ¿querrás que yo comience una iglesia? ¿Qué quieres hacer? Y la verdad que para ser sincero, no me vine como misionero ni como pastor, me vine porque había una necesidad en mi familia. Pero el Dios que nos ha elegido es el Dios que nos equipa y es el Dios también que nos envía. Y el Señor me trajo acá y 6 meses después de pisar esta tierra, el Señor me llamó a tiempo completo a servirle hasta el día de hoy. Doy gracias al Señor. ¿Sabes por qué? Porque no porque lo merezca. Porque el ministerio es un privilegio de la gracia de Dios. ¿Y que ha hecho la gracia en nosotros? Primero la gracia, por su gracia Dios me eligió. Por su gracia Dios también me equipó, me dio la capacidad, me dio las habilidades, pero también por su gracia yo soy enviado. Pablo dice, me tuvo por fiel. Dios pensó que sería fiel. Ahora, no sé. Recuerdo hace años atrás, siendo estudiante, llegó un muchacho de Colombia a estudiar a Argentina. Recuerdo porque era un muchacho que a temprana edad había entrado en su país y había hecho una carrera bancaria y era un hombre de estabilidad económica que perfectamente podía sustentarse sin ningún problema los 4 años, sin ninguna otra necesidad y solamente dedicado al estudio. Y él se convirtió y él dijo, yo quiero volver a mi país y predicarle a mi familia. Su familia era de influencia económica, que no querían y no tenían interés en el Evangelio. Paradójicamente, a los 3 meses de estudiar, este muchacho muere. Le estalló el corazón, fue en forma fulminante, se acabó su vida. Y yo pensaba, este muchacho que decidió, voy a servir al Señor, voy a dedicar mi vida, quería prepararse para que su familia conociese al Señor. Y a los 3 meses, ¿qué? Se muere. Cuando vuelven el cuerpo, el cadáver a Colombia, los misioneros de la institución donde estaba se reunieron con la familia y en el servicio fúnebre los misioneros hablaron. ¿Y qué habla un misionero en un servicio fúnebre? ¿Ah? Su familia se convirtió a Cristo en el entierro de ese muchacho. Dios lo equipó por 3 meses. Fue todo el tiempo en que de su preparación. Pero los frutos que de su vida, de su decisión, serán ¿qué? Por toda la eternidad. Ahora, el servir al Señor es un privilegio. Si el Señor te ha elegido, si el Señor te ha equipado, te ha dado dones. Y si el Señor te ha puesto acá con nosotros, te ha enviado acá, porque ¿cuántos de ustedes han conocido al Señor dónde? Acá, en este país. Y se les predicó el Evangelio en sus países y no les interesó absolutamente nada. Y algunos Dios comenzó a tratar poco a poco, poco a poco. Hay un dicho muy popular que dice, haz tu fama y ¿qué? Y échate a dormir. ¿Sabe qué dice el Eclesiastés capítulo 9, verso 10? Todo lo que te viniere a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Dios diariamente nos da oportunidad de poder servirle. Usted decide. En primer lugar, Timoteo debía saber que el ministerio ¿qué es? Un privilegio de la gracia de Dios. Pero, en segundo lugar, algo muy interesante. Segundo principio importante o segunda consideración.
Que en el ministerio no simplemente es un gran privilegio, sino que también el servicio y el ministerio hay también, ¿qué cosa? Un gran peligro. Hay un gran peligro. ¿Cuál fue? El apóstol Pablo está muy preocupado y advierte a Timoteo del peligro de desviarse. Mira el capítulo 1, verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, que debe hacer Timoteo, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes se entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el sentimiento que nos embarga en esos casos, cuando nos sentimos perdidos o naufragamos? Pablo le está diciendo a Timoteo en estos versos: hey Timoteo, ten mucho cuidado. Verso 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, milita, mantén la fe, ten cuidado del naufragio, de naufragar. ¿Ves el verso 18 y 19? De la cual al final, verso 19, algunos naufragaron. ¿Qué es naufragar? ¿Quedar qué? A la deriva, perderse. ¿Te has perdido alguna vez? ¿Te ocurrió alguna vez que llegaste a un punto y qué? Y no sabes dónde estás? Hoy hay más ventajas, hoy todos nuestros teléfonos tienen un GPS, hay formas de poder ubicarnos. Pero, ¿cuál es la sensación cuando nos sentimos que perdido? ¿Pablo sabe lo que significa naufragar? Claro, porque él estuvo ¿qué? En alta mar, ahí naufragó, él sabe. Y él dice, a veces en el ministerio hay gran peligros. El gran peligro es el gran desvío en nuestras vidas. Naufragamos cuando, escúchame bien, olvidamos las cosas claves de la vida. Olvidamos lo que Dios quiere de nosotros. Me llama mucho la atención que en Deuteronomio capítulo 4, verso 9, mira lo que Dios le dijo a la nación de Israel: por tanto, acuérdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué fácil es olvidarnos de Dios, de su cuidado, olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, olvidarnos de lo que Dios pide acerca de nosotros. En la segunda ley, en Deuteronomio, cuando Dios vuelve a preparar a la siguiente generación, si hay algo que Dios le dice: no te olvides, no te olvides, no te olvides. Y muchas veces el gran peligro en el ministerio es olvidarnos de las promesas, del poder de Dios, de la provisión de Dios. Esta actitud del olvido, escúchame bien, lamentablemente lleva a algunos a adoptar algunas cosas. Esta actitud del olvido nos lleva a adoptar una vida a veces es pasividad, frialdad espiritual, indiferencia, rutina. El gran Dios que te llamó, que te eligió, que te ha colocado, que te ha enviado, que quiere algo más de ti, y por descuidar caemos en pasividad, rutina. Hacemos lo que hacemos. Y la pasividad, si no cuidamos nuestras vidas, te lleva al pecado. Y usted sabe que el pecado esclaviza a las personas. Y a veces suele ocurrir que comenzamos a justificar algunos males, algunos pecados. En uno de los estudios compartía que a veces en nuestra vida de juventud adoptamos ciertos pecados que tal vez a los ojos de muchos no son tan graves, pero esos pecados nos comienzan a acompañar el resto de la vida. Es increíble el porcentaje aún de ministros, escúchame bien, que son esclavos de pornografía. ¿Sabe cuándo comenzaron? En su juventud. Algunos hoy no pueden dejar una bebida alcohólica. ¿Sabe cuándo comenzaron? En su juventud. Hay ciertas cosas a veces que ocurren en nosotros y que las justificamos. Pero si los demás
¿Lo hacen? ¿Por qué? Yo no. Es cuando racionalizamos las cosas. Esta actitud de olvidarnos de Dios, de lo que Dios ha hecho, de su palabra, de su propósito, de lo que Él pide de mí, me lleva a ser pasivo, pecado, y en algunos casos lleva también a creyentes a su partida. El desvío, que es lo que ocurrió con Alejandro y Meneo. Perdieron el timón, perdieron el rumbo y hoy se encuentran en tierra de nadie. Y no comienza con cosas grandes. Usted sabe que el gran puente, interesante puente de las cataratas del Niágara no comenzó con esos grandes cables o rieles. Comenzó con un pequeño hilito, una pequeña cometa con un pequeño hilito. A veces la gran debilidad de las personas no comienza con grandes pecados, sino con pequeñas cosas en nuestras vidas. Pablo hace mención de Himeneo y Alejandro. Hoy podría ser cualquier creyente. Sabes que a través de los años de creyente he visto a muchos creyentes con muchas capacidades comenzar bien y terminar tan mal. ¿Por qué? El gran privilegio del ministerio, pero también el gran peligro. Y déjame decirte algo muy interesante. Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque el ministerio es un gran privilegio de la gracia del Señor, pero también hay un gran peligro. ¿Cuál es el gran peligro? Desviarnos. ¿Sabía usted que la afamada Universidad de Harvard, sinónimo hoy de humanismo, ¿sabía usted que sus orígenes fueron un instituto bíblico? Y que ellos pusieron en enseñanza la verdad, y dentro de sus primeros estatutos fue que todos los estudiantes debían tener derecho y conocer la palabra de Dios y seguir las enseñanzas de Cristo. Pero hoy es la cuna ¿de qué? Del humanismo. Oye, ¿quién tiene un título de la Universidad de Harvard? Aunque por muchos años no fue reconocido como universidad, es lo más grande, sobre todo en las áreas de economía. Comenzó bien, pero ¿qué? Terminó mal. ¿Y cuántos creyentes a veces que comenzaron bien, terminan ¿qué? Mal? Terminemos. Hemos hablado del gran privilegio. Hemos hablado del gran peligro. Terminemos la gran prioridad. ¿Sabes qué le dice Pablo a Timoteo? 1 Timoteo capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, ¿qué cosa? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. La gran prioridad, nuestra devoción por la persona y el plan de Dios en nuestras vidas, la gran prioridad. Y Pablo le dice, ten cuidado. Pablo le va a decir a Timoteo que en el ministerio hay una gran prioridad y su prioridad, su deber es, ¿sabes qué? Él debía cuidar, practicar en primer lugar, en el capítulo 2 lo vemos, debía practicar ¿qué cosa? La oración, la plegaria. ¿Qué le dice en capítulo 2, verso 1? ¿Qué le dice Pablo? Exhorto ¿qué? Ante todo, a que se hagan rogativas oraciones. Él le pedía, al igual como el gran predicador Spurgeon, que cuando él predicaba, había debajo del púlpito en el tabernáculo un grupo de hombres que le llamaban la caldera, que mientras Spurgeon predicaba, ese grupo de hombres que hacía abajo, oraba al Señor y pensaba, ¿con qué autoridad puede predicar un hombre cuando hay 500 personas que están detrás del qué? Orando por él. Qué interesante es que la oración del justo, ¿qué? Puede mucho. Y pensaba, ¿qué importa de que haya macumberos o lo que sea alrededor? Si hay un pueblo que está orando por su siervo, Dios traerá sobre ese siervo su protección. Amén. Porque es un Dios que es poderoso. Amén. No los escucho. Amén. Usted sabe que mientras nosotros tenemos un culto hoy acá, 2 casitas más allá hay otro culto. ¿Ah? Y usted sabe que a veces hay lucha y cansancio, y a veces ese cansancio es porque al otro lado están adorando ¿a quién? A Satanás. Y aquí estamos adorando ¿a quién?
al Dios vivo y verdadero. Y a pesar de que haya una sinagoga de Satanás, se ha predicado el Evangelio en este lugar y Dios ha salvado a personas. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que está aquí orando. Me encanta, antes de que comience el culto, hay unos hermanos que se van a este cuarto acá y comienzan aquí a orar al Señor. La gran prioridad de Timoteo era practicar plegarias. La oración nos ayuda a depender de Dios. La oración nos ayuda a tener la dirección de Dios. La oración nos ayuda a obtener la dinámica de Dios. Tenemos dependencia, tenemos dirección y tenemos la dinámica cuando el pueblo del Señor, ¿qué hace? Ora. El ministerio, un gran privilegio. El ministerio, un gran peligro. El ministerio, una gran prioridad. ¿Cuál prioridad? La plegaria. Segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo, permanece en pureza. Es interesante, en el capítulo 4, verso 16, dice Pablo, ten cuidado de ti mismo. Más adelante le va a decir Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Pablo sabía cómo hacer esto. ¿Recuerdas en 1 Corintios capítulo 9, verso 25, cuando Pablo dice especialmente el verso 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo, ¿qué? En servidumbre. Decisiones de pureza. Me encanta la decisión de esos jóvenes hebreos. ¿Recuerdas lo que dijo Daniel? Ellos propusieron en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse. Es una decisión. Y esa decisión se toma antes de embarcarse en la vida. Propuso en su corazón. Timoteo debía dar prioridad a la plegaria. Debía dar prioridad a la pureza. Sin santidad no hay servicio. ¿Recuerdas cuando Dios iba a destruir la ciudad de Jericó? Dios le dijo a la nación de Israel, santificaos, porque mañana el Señor hará grandes maravillas con vosotros. Dios no puede utilizar un vaso que está aquí, sucio, que no honre al Señor. La gran prioridad de Timoteo era practicar la plegaria, permanecer en pureza. Interesantemente, Pablo le enseña a Timoteo una verdad más que tiene que ver con preserva la posición doctrinal. Ahí en el mismo capítulo 4, verso 16 dice, ten cuidado de ti mismo, y agrega ¿qué más? Y de la doctrina. ¿Por qué la doctrina? Pablo lo va a decir en capítulo 4, porque vendrán tiempos en que se levantarán doctrinas de demonio. Y debe no simplemente practicar la plegaria, no simplemente permanecer en pureza, sino que también debe preservar la posición doctrinal. Es interesante notar que el primer ingrediente en la iglesia, en la comunión de la iglesia del primer siglo fue la doctrina. ¿Recuerdas Hechos capítulo 2, verso 41? Esos que se convirtieron, ¿qué hacían? Perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Es interesante la verdad, conocer la verdad. Y por último, al concluir, hemos hablado del privilegio del ministerio, del peligro del ministerio, de la prioridad que debe haber en el ministerio. ¿Cuál es la prioridad para Timoteo? En primer lugar, practica ¿qué cosa? La plegaria. En segundo lugar, permanece en pureza. Tercero, preserva la posición doctrinal. Y por último, algo muy importante, predica ¿qué cosa? La palabra de Dios. En el capítulo 4 de la segunda carta, Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra ¿cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Kairos y cronos, no importa si es de día o de noche, si son momentos difíciles o apropiados, de tus labios debe salir ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pero, ¿cómo va a salir la palabra de Dios de gente que no conoce la palabra de Dios? Camilo nos decía que esos muchachitos aprendieron en una lengua que no era de ellos 13 versículos bíblicos. ¿Cuándo fue la última vez que usted memorizó una porción de la palabra de Dios? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Un hombre temeroso de Dios, Salmo capítulo 1, se deleitará en la ley de Jehová. En su ley estará su delicia y meditará en ella ¿qué? De día y de noche. Dios le dijo a Josué, cuando guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El éxito es saber que lo que estoy haciendo, aunque no tenga grandes resultados, es lo que Dios me está indicando a través de su palabra. Pero si no la conoces,
si no la lees. Es lamentable, pero hay creyentes que tienen un encuentro con la Biblia solamente el día domingo. Imagínate que tú comieras solo los domingos. ¿Cómo estarías? ¿Ah? ¿Estarías a dieta? Estarías desnutrido. Propenso a muchas enfermedades. Hey, ¿tu vida espiritual está así? Es interesante que el gran predicador John Wesley decía lo siguiente: si no lees, no prediques. Si no conoces la palabra de Dios, ¿de qué vas a hablar? Consideraciones en el ministerio. El gran privilegio. En segundo lugar, el gran peligro. Y en tercer lugar, la gran prioridad. Terminemos con lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo. Mira conmigo en el capítulo 4. Segunda Timoteo en el capítulo 4. Mira el versículo 6. ¿Qué dice Pablo? Esta es su última carta. La última carta, el último registro escrito del apóstol Pablo. Dice el capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Su último encarcelamiento. La tradición dice que saldría de aquí sin cabeza. Sería ejecutado por el poder del imperio romano. Pero ¿qué agrega Pablo? Verso 7. He peleado la buena batalla. ¿Notas el énfasis? Dice en segundo lugar, he acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta los últimos días en esta tierra. Queridos, el servir al Señor es un privilegio. Amén. Pero en el servir al Señor hay gran peligro. Pero para protegernos de ese peligro debemos dedicarnos a la gran prioridad y no debemos abandonarlo. ¿Hasta cuándo debemos pelear, luchar, servir? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor nos llame. Amén. Así que no tiene derecho a jubilarse todavía. El llamado y el servicio es cuando el Señor venga. Y ojalá que sea en esta generación, para que usted podamos oír de labios de nuestro Señor Jesucristo: ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino de mi Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor y tu cuidado, por lo bueno que tú eres y la oportunidad que nos concedes de estudiar, Señor, tu palabra. Te agradezco, Señor, por mis hermanos y hermanas, y te pido, Señor, que tú nos ayudes a prestar atención a estas consideraciones. Gracias, Señor, porque nos has alcanzado, nos elegiste, nos equipaste y nos has enviado, nos has puesto en este lugar. Y, Señor, queremos llevar fruto y que nuestro fruto permanezca, Señor, para tu gloria. Honramos tu precioso nombre y te damos gracias, Señor, y oramos dando muchas gracias por este servicio a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.